¿Te gustaría conocer todo lo que tienes que saber sobre el HIIT para perder más grasa, sacarle más partido en el gimnasio, entender sus protocolos, sus usos, cómo usarlo, cómo no usarlo, beneficios, perjuicios? ¿Te gustaría? Pues bienvenido, bienvenida, porque en este vídeo quiero contarte todo lo que tienes que saber sobre el trabajo interválico de alta intensidad. Vas a entenderlo todo. Mi objetivo con este vídeo, mi objetivo con esta clase, es hacer un resumen de lo más importante, hacerlo súper práctico, hacerlo súper aplicable, para que puedas emplearlo y para que puedas progresar más en el gimnasio. Soy David Marchante, soy graduado en Ciencias del Ejercicio, y bueno, yo creo que lo importante no es que he estudiado, que no he estudiado, que he hecho, que no he hecho, sino porque estoy aquí. Y estoy aquí porque quiero compartir contigo la mejor información sobre el HIIT para que realmente entiendas cómo aplicarlo, entiendas cómo usarlo y le saques el máximo partido en tu entrenamiento. Comentarte que, aparte de esta clase, he creado un documento totalmente exclusivo y lo tienes de forma gratuita en la descripción de este vídeo. Es un documento que va a complementar muy bien toda esta información. Ahora mismo lo tienes habilitado, más tarde quizá no, así que descárgatelo. Y es un documento en el que vas a poder profundizar mucho más en toda esta parte y entender mucho mejor cómo crear tus rutinas, sacarle más partido, si buscas fuerza, hipertrofia, perder grasa. Lo más importante lo tienes aquí abajo y te aconsejo que te lo descargues ya, que le saques partido, que le eches un ojo y que lo complementes con esta clase. Así que, lo dicho, hazlo ahora y después continúas con este vídeo. ¿Lo tienes ya? ¿Sí? Genial. Bueno, tenemos que entender que cuando hablamos de HIIT, hablamos al final de un protocolo que cada vez está con mucho más auge en estos últimos años y que además cuenta con un montón de investigación de cara al rendimiento, de cara a la resistencia, de cara a un montón de patologías. Hay muchísima información, hay muchísimos mitos y hay muchísima desinformación también. Primero, tenemos que entender que el HIIT va a estar totalmente vinculado con la resistencia, con el rendimiento en resistencia. Y al final, esta resistencia, este rendimiento de resistencia, va a depender de diferentes factores. Por ejemplo, un factor del que va a depender tu rendimiento a nivel de resistencia va a ser la economía del gesto. Por ejemplo, si tú tienes una gran economía de carrera, implica que eres muy eficiente haciendo esa carrera y por lo tanto que gastas menos energía o que puedes rendir más en ese gesto. La economía va a ser súper importante en cualquier gesto. En segundo lugar, uno de los puntos más importantes va a ser el VO2 máximo. Y el VO2 máximo básicamente es la capacidad que tenemos las personas de captar el oxígeno, transportarlo y usarlo para diferentes actividades. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, cuando hablamos de VO2 máximo, tenemos que entender que el HIIT va a incidir directamente y de una forma muy buena en la mejora de este VO2 máximo. Entonces, claro, tenemos que entender que cuando hablamos del VO2 máximo, pasa una cosa muy curiosa, y es que sabemos que aproximadamente el 70% de esta capacidad para captar, transportar y usar el oxígeno depende principalmente de un factor genético, es decir, que únicamente más o menos tenemos una incidencia de en torno al 30% por medio del ejercicio. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el HIIT, en este caso en concreto, es un elemento súper potente para mejorar e incidir sobre este VO2 máximo. Por lo tanto, es espectacular. Digamos que en este punto de resistencia van a importar dos cosas. La primera, este pico de VO2 máximo, y la segunda, esta capacidad para mantener este VO2 máximo de forma prolongada. Ambas cosas van a ser bastante importantes, ¿ok? ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de HIIT? Antes de empezar a hablar de protocolos, de usos, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, para mí, uno de los puntos más importantes y que tenemos que entender del HIIT es que no todo el mundo está capacitado para hacer un buen HIIT. De hecho, claro, cuando vemos la investigación científica, vemos que hay muchísimos estudios donde se plantean beneficios, protocolos, hay mucha información. Pero claro, tenemos que entender que cuando hablamos de HIIT, hablamos de entrenamiento interválico de muy alta intensidad, de alta intensidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, estos beneficios que se han visto a nivel de investigación, evidentemente son muy amplios en muchos casos, pero están unidos, están asociados a una alta intensidad. ¿Por qué te digo esto y por qué soy tan específico en esta parte? Pues mira, muy sencillo. Básicamente porque tenemos que entender que para hacer un HIIT de verdad, para hacer un HIIT genuino, para hacer un HIIT con la intensidad que de verdad es necesaria, va a hacer falta un alto nivel de entrenamiento. Es decir, tienes que tener ya un cierto nivel, a nivel neuromuscular, a nivel de resistencia, tienes que tener cierta capacidad aeróbica, si no, no puedes hacerlo. Si no, no vas a poder alcanzar este pico de intensidad que es necesario y por lo tanto, los beneficios que supuestamente vamos a tener, pues no los vas a tener, ¿vale? Con esto te quiero decir, cuando normalmente vemos una persona haciendo un HIIT en el gimnasio, normalmente no están haciendo un protocolo de HIIT. Es un protocolo adaptado y está muy bien, pero evidentemente no alcanza los picos de intensidad ni los niveles a nivel de exigencia
que realmente pues, exige este tipo de protocolos, que veremos después cuáles son, ¿vale? Importante, tenemos que entender que cuando hablamos de HIIT, vamos a tener, digamos, diferentes adaptaciones a diferentes niveles. Evidentemente, vamos a tener adaptaciones a nivel muscular, principalmente porque va a ser un trabajo muy exigente, va a ser un trabajo muy intenso, y digamos que al final este trabajo tan exigente y tan intenso va a llevar, digamos, asociado cierta fatiga. ¿Y esta fatiga qué es lo que va a implicar? Pues básicamente esta fatiga lo que va a implicar es que los músculos se van fatigando y por lo tanto tienen que empezar a activar, digamos, estas unidades motoras de alto umbral, estas fibras más rápidas para hacer solvente ante esta fatiga, ¿vale? Por lo tanto, el HIIT va a tener una vinculación muy alta con adaptaciones y respuestas a nivel muscular, adaptaciones y respuestas a nivel de corazón y adaptaciones y respuestas a nivel pulmonar. Evidentemente, a nivel de corazón y nivel pulmonar, justamente porque va a estar vinculado con este V2 máximo, con esta capacidad para captar, transportar y usar este oxígeno. Pero además, tenemos que tener en cuenta que cuando empleamos un HIIT va a haber una gran respuesta a nivel neuroendocrino. Es decir, nuestro sistema a nivel de catecolaminas, a nivel adrenal, se va a poner a funcionar a toda mecha, básicamente pues generando respuestas a nivel de adrenalina, noradrenalina, etc. Y todo esto tendrá también ciertas respuestas en el apetito, por ejemplo, en la quema de grasa, etc. Veremos después más en profundidad toda esta parte. Y por supuesto tenemos que entender que tenemos diferentes adaptaciones en diferentes, digamos, respuestas. Como por ejemplo, vamos a tener una mejora en el V2 máximo. Cuando hacemos un buen HIIT va a mejorar nuestro V2 máximo, como he comentado antes. Cuando hacemos un buen HIIT, por ejemplo, vamos a tener mejoras a nivel central, a nivel periférico. Por ejemplo, cuando hablamos de mejoras o adaptaciones a nivel central, hablamos a nivel de hipertrofia, por ejemplo, hablamos a nivel de gasto cardíaco, hablamos a nivel de contracción muscular, de captación de calcio, de sensibilización al calcio, por ejemplo, y cuando hablamos de adaptaciones más a nivel periférico, hablamos sobre todo de adaptaciones más a nivel enzimático, enzimas oxidativas, que se va a ver en gran parte mejoradas, a nivel de la bomba de sodio y potasio, a nivel, por ejemplo, de esta sensibilización al calcio también, etcétera, ¿vale? Por tanto, el HIIT tenemos que entender al final que, lejos de ser un protocolo de moda, va a tener un montón de respuestas y un montón de adaptaciones a nivel muscular, de corazón, pulmonar, con adaptaciones centrales, adaptaciones periféricas, a nivel del sistema neuroendocrino. Y todo esto al final es un cóctel, ¿vale? Que convierte este protocolo en un protocolo, pues en cierta parte, un poco especial. Iremos entendiéndolo poco a poco, ¿vale? A partir de aquí, tenemos que saber también que evidentemente, cuando hablamos de HIIT, hay diferentes protocolos que podemos usar. Y hay muchísimos protocolos, ¿vale? Mi objetivo con esta clase no es contarte todos los protocolos que existen, pero sí que tengas una idea básica de qué es lo que se puede hacer y qué respuesta puede generar. Por ejemplo, uno de los protocolos más usados cuando hablamos de este tipo de entrenamientos es el conocido RST, que básicamente viene de las siglas de Repeat Sprint Training, ¿vale? Sprint repetidos de forma constante, entrenamiento de sprint repetidos, ¿ok? ¿Cuáles son las características del RST? Primero, vamos a trabajar con sprint muy cortitos, de en torno a 3 y 7 segundos aproximadamente. Sprint de en torno a 3 o 7 segundos. Y vamos a alternarlo con protocolos de descanso de aproximadamente en torno a 60 segundos. En torno a 60 segundos de recuperación. ¿Qué va a implicar esto? Pues va a implicar básicamente que los sustratos energéticos que se van a usar para hacer frente a estas demandas va a ser a nivel de fosfágenos y va a ser también a nivel de glucólisis, ¿ok? Otro protocolo muy utilizado es el conocido SIT, Sprint Interval Training, ¿vale? Cuando hablamos de un SIT, hablamos principalmente de un protocolo en el que vamos a hacer sprint repetidos de aproximadamente 30 segundos de duración. Como puedes ver, es un poquito más largo que lo anterior y vamos a trabajar con descansos pues prácticamente completos, en torno a 2 o 4 minutos de recuperación. ¿Qué implica esto? Pues que principalmente vamos a tirar de glucólisis a nivel de obtención de energía, ¿vale? Y aparte, tenemos también
quizá lo que tú más has escuchado, que es el típico protocolo de HIIT. Y básicamente, pues el protocolo de HIIT va a tener un conjunto de variables que hay que ir manipulando, veremos ahora cuáles son y cómo hacerlo, y sobre todo tenemos que entender que vamos a hacer sprints de entre 3 y 5 minutos, y vamos a trabajarlos con una intensidad elevada. Concretamente vamos a trabajarlos por encima del 90% del VO2 máximo. Es decir, con cierta intensidad. Es por eso, por lo que te estaba contando antes, que este tipo de protocolos hacen falta que estés ciertamente entrenado, si no es muy complicado de poder hacer. Es muy complicado, ¿vale? Bueno, hay muchas formas de hacer HIIT, prácticamente son infinitas, porque el conjunto de variables se pueden alternar de forma infinita, pero los protocolos principales que podemos usar y los más usados a nivel de literatura científica, por simplificarlo, son el RST, el SIT y el HIIT, ¿vale? Esto es con lo que quiero que te quedes, y para profundizar más en toda esta parte, como digo, tienes aquí abajo un documento muy potente donde quiero complementarte mucho más, y es posible que ahora mismo te estés preguntando, oye ya David, pero estos protocolos, entiendo los beneficios, las adaptaciones, pero claro, ¿cómo hago esto en mi rutina? ¿Cómo aplico todo esto a mi rutina? Rutina de fuerza, rutina de hipertrofia, bueno, comentarte que si tienes dudas de cómo hacer tu rutina de fuerza, de hipertrofia, cómo sacarle más partido, cómo crearla, la planificación, la progresión, cómo hacer todo esto, tenemos un programa que tienes toda la información aquí abajo que se llama DTR, que se llama Diseña tu rutina, en el que te enseño desde cero a crear tu rutina de forma perfecta. Todas las variables, que entiendas cómo funcionan, todos los ejercicios, que entiendas cuáles son mejores para ti, la progresión, la planificación, todo desde cero, con un montón de Excel automatizados que he hecho yo, para que realmente en muy poquito tiempo aprendas a diseñar tu mejor rutina. O sea, que en lugar de que tengas que contratar, por ejemplo, un entrenador, pues he creado un programa donde tú y yo juntos te enseño a crearla para que aprendas y adquieras estabilidad. Entonces, es espectacular, complementa muchísimo esta clase y tienes toda la información aquí abajo, ¿vale? Revísalo, te explico todo en qué consiste y oye, si es para ti y sientes que te puede ayudar, pues encantado de verte dentro. Pero por lo menos revísalo porque no pierdes nada y de verdad que te puede ayudar muchísimo. Así que ahí te lo dejo. Bueno, una vez vistos estos protocolos que son tan comunes en el HIIT, vamos a ver cuáles son las variables que tenemos que tener en cuenta para prescribir este HIIT. ¿Cuáles son las variables que tenemos que tener en cuenta? Ok. Primero tenemos que tener en cuenta que una de las variables, evidentemente, primero tenemos que tener en cuenta que todas estas variables al final van a configurar, va a ser como los ingredientes para hacer un HIIT. Tú imagínate, por ejemplo, que quieres hacer un puré de cualquier tipo de patatas, con verduras, con tal, quieres hacer un puré, ¿no? Pues cada elemento que tú añades a ese puré, al final genera una mezcla distinta, con una experiencia distinta, con un sabor distinto, todo es distinto. Bien, pues cada variable que vamos a tocar ahora, digamos que al final da un resultado de un puré totalmente diferente. Y es por eso que al final jugar con todas estas variables modificará de forma rotunda el impacto de este HIIT, ¿vale? Por ejemplo, tenemos que tener muy claro cómo vamos a plantear el calentamiento. El calentamiento es una variable que tiene que estar presente perfectamente y que hay que hacerla muy bien. Hablamos de un trabajo de alta intensidad. Si no calentamos bien, es muy fácil lesionarse. Si no calentamos bien, es muy fácil no rendir lo suficiente. Por lo tanto, el calentamiento hay que adaptarlo y trabajar con un buen calentamiento para rendir al máximo, en este sentido. Es súper importante. En segundo lugar, tenemos que entender cuál va a ser la intensidad dentro de los intervalos. Cuál va a ser la intensidad dentro de cada intervalo. Es decir, por ejemplo, si tenemos un protocolo que es así, ¿cuál va a ser la intensidad con la que vamos a trabajar en cada intervalo? Vamos a ir muy fuerte, vamos a ir a un porcentaje menor. ¿Cómo va a ser esta intensidad? Evidentemente, además de entender esta intensidad dentro del intervalo, es muy importante que tengamos en cuenta cuál va a ser la duración de este intervalo, es decir, cuánto vamos a durar con este intervalo. Respecto a todo esto, ahora un ratito te daré claves concretas para que entiendas cómo aplicarlo, ¿vale? Ahora lo veremos. Vemos cuál es la duración de ese intervalo. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta? Pues evidentemente también
cuál va a ser el número de intervalos que vamos a hacer. ¿Cuántos de estos vamos a tener? Haremos 3, 4, 5, 10, 15, ¿cuántos? ¿Y por qué? ¿Vale? Tenemos que entender también cuál va a ser la intensidad de la recuperación. Es decir, cuando estamos en estos puntos de recuperación, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar con una recuperación activa, vamos a trabajar con una recuperación pasiva. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cuál va a ser la intensidad con la cual nos estamos recuperando? Por ejemplo, podemos hacer una recuperación más activa en la cual seguimos moviéndonos, o una recuperación prácticamente pasiva en la cual la intensidad es prácticamente nula o muy bajita. Pero esto también hay que programarlo, esto también hay que prescribirlo, porque en función de cómo lo hagamos, las respuestas también son diferentes. Recuerda, tenemos un montón de elementos, los echamos a un puré, el sabor total del puré va a depender de cómo configuremos cada uno de estos. Si tú, por ejemplo, decides no echarle sal, o decides no cuantificar bien cuál va a ser la intensidad de la recuperación, pues quizá el puré esté soso. Si decides echarle mucha sal, pues quizá el puré sepa muy salado. Cada variable va a tener una importancia vital de cara a la configuración de este puré, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál va a ser la intensidad dentro de la recuperación? Y por supuesto, ¿cuál va a ser la duración de la recuperación? Por ejemplo, en este caso, podemos tener una duración de X y en este caso, por ejemplo, podemos tener una duración de Y, ¿vale? Hay que configurar esta parte también. La intensidad de la recuperación, la duración, etc. ¿Vale? Digamos que todo esto que acabamos de ver ahora tiene que ver principalmente con los intervalos. Si te fijas, todo esto tiene que ver sobre todo con los intervalos. Pero claro, hemos hablado del conjunto de intervalos, pero no de las series que podemos plantear. La serie sería básicamente el tener en cuenta cuántas veces vamos a repetir este conjunto de intervalos. Es decir, por ejemplo, esto sería, pues, estos intervalos que hemos hecho, esto sería una serie con diferentes intervalos. ¿Cuántas veces vamos a repetir esta parte? Pues, por ejemplo, esto se puede hacer, por ejemplo, por 2 series, o por 3 series, o por 4 series. Y en este caso en concreto, lo que haríamos sería básicamente repetir este paquete de intervalos por 2, por 3 o por 4. Y cada uno de estos sería una serie, ¿vale? Y esto es súper importante, porque claro, nos añade 2 variables más, que es principalmente cuál es el número de series totales que vamos a meter, cuál es el descanso que vamos a meter entre cada intervalo, y por supuesto cuál va a ser la intensidad entre cada una de estas series, ¿vale? Entonces, esto añade, como digo, 3 variables más. Añade una variable al conjunto de series, que es, primero, cuál va a ser el descanso entre cada paquete de intervalos. Segundo, cuál va a ser el número total de series que vamos a hacer. Y tercero, cuál va a ser la intensidad que vamos a tener entre cada serie. Como puedes ver, son muchas variables que hay que tener en cuenta. Desde los propios intervalos, el calentamiento, la intensidad, la duración de cada intervalo, el número de intervalos, cómo va a ser la intensidad en la recuperación, la duración de cada recuperación, cuántas series vamos a hacer con este paquete de intervalos, cuál va a ser el número de series, cuánto descanso metemos entre cada serie, ya no entre cada intervalo, sino entre cada serie. Es decir, entre esta y otra, cuál es el tiempo de descanso que dejamos, cuál es también la intensidad en el descanso que estamos dejando, activa, pasiva, cómo lo hacemos. Y por supuesto, cuál es la intensidad que metemos en cada una de estas series. Todo esto, como puedes ver, es un cóctel que aparentemente parece un poco complejo, pero que es súper importante. Te digo algunas claves específicas para que sepas cómo sacarle más partido a tu entrenamiento. Por ejemplo, cuando hablamos de intensidad, un error muy común consiste en fijarnos en la frecuencia cardíaca. Sabemos que la frecuencia cardíaca no es un elemento que sea tan potente en la cuantificación. Es un elemento que da bastantes errores, no es tan preciso. ¿Cuál sería mi recomendación para fijarnos en esta cuantificación de la intensidad? Punto número 1. Si tenemos opción de aprender las escalas de esfuerzo percibido o RPE, es espectacular. Básicamente,
las escalas de esfuerzo percibido, que no me da tiempo a tocar en este vídeo, pero que lo vemos más adelante, es el fijar un número al esfuerzo que estás sintiendo. Por ejemplo, del 0 al 10. El 0 es estoy totalmente relajado, no pasa nada, y el 10 es máximo esfuerzo, llego al fallo, vomito, ¿vale? Pues ajustar un número al esfuerzo que estás sintiendo es una herramienta mucho más potente que la frecuencia cardíaca para cuantificar esta parte. Tenemos también formas más objetivas de medir esta intensidad, como por ejemplo los porcentajes de potencia, la potencia que estás aplicando. Imagínate, estás en una airbike o estás en una bici, ¿vale? Y tú sabes cuál es tu potencia máxima, por ejemplo 1000 vatios. Bien, pues puedes trabajar con una intensidad de 900 vatios, que sería el 90%, 800, que sería el 80%, y trabajas con un porcentaje de la potencia máxima que tengas. E incluso la fatiga la puedes cuantificar también así. Por ejemplo, hacer un sprint al máximo, que es decir, a los 1000 vatios, y por ejemplo cortar ese sprint cuando llegas, por ejemplo, al 80% de la fatiga acumulada, cuando bajas hasta 800 vatios porque no puedes más, ¿vale? Todo esto, como digo, son partes de cuantificar tu rutina, cuantificar el HIIT. Es un poquito más complejo, pero que sepas, por ejemplo, que en el programa que tenemos de DTR, que lo tienes en la descripción, todo esto lo tocamos en profundidad, para que sepas sacarle más partido a tu rutina, en el trabajo de fuerza, de hipertrofia, en esta parte de HIIT, los entrenamientos de intervalos, el cardio, todo está súper explicado. Así que si quieres aprender desde cero a crear tu rutina, a planificarla, a progresar con ella y a cuantificar todo perfectamente, tienes todo explicado en la descripción de este vídeo. Puedes ver toda la explicación de lo que hacemos en nuestro programa de DTR, y si te apetece entrar y aprender conmigo, pues que sepas que estoy encantadísimo, ¿vale? Como digo, la intensidad sobre todo tenemos que disociarlo un poquito, quitarnos un poquito de esta frecuencia cardíaca y acercarnos más a el RPE, la potencia, etc. Esta parte va a ser súper importante. Después, por ejemplo, ¿cómo gestionamos la duración de los intervalos? Sobre todo, tenemos que tener en cuenta que para gestionar la duración de los intervalos va a ser muy importante determinar cuánto tardamos en alcanzar el VO2 máximo. Te pongo un ejemplo súper gráfico. Imagínate, tenemos un intervalo tal que así, ¿vale? Y esto es el tiempo que tú tardas en alcanzar el VO2 máximo. Error. ¿Por qué? Porque no estamos alcanzando lo que realmente tenemos que alcanzar. Es decir, tendríamos que hacer un intervalo más largo para permitir que llegamos a esta parte, ¿vale? Entonces, ¿cuánto tiene que durar sobre todo estos intervalos? Hay que analizar cuánto tardamos en llegar a este VO2 máximo. Esta parte va a ser súper importante y es lo que va a marcar principalmente cuánto dura cada intervalo. ¿De qué va a depender esta parte? Pues sobre todo del nivel. Es decir, esta capacidad para alcanzar este VO2 máximo va a depender del nivel del deportista. Por tanto, hay que ajustarlo, hay que saber medirlo y hay que entender muy bien cómo se hace, ¿vale? Después, ¿cómo gestionamos la recuperación? ¿Cómo hacemos esta parte de recuperación en el entrenamiento? Pues al final tenemos que entender que la recuperación, para mí, el punto más importante es que sea lo más breve posible, lo más intensa posible, siempre y cuando podamos cumplir el objetivo que nos hemos propuesto. Es decir, no se trata de descansar lo máximo, se trata de el máximo punto de intensidad tolerable, la máxima brevedad tolerable, pero que nos permita cumplir el objetivo que nos hemos propuesto en cada intervalo siguiente. Para mí, esa parte es lo más importante, ¿vale? ¿Cuántos intervalos tenemos que plantear? Fíjate, hemos hablado ya en esta parte de la duración de los intervalos, hemos hablado de la intensidad de la recuperación y la duración de la recuperación. ¿Qué nos faltaría dentro de esta parte? Nos faltaría hablar de cuántos intervalos meter. ¿Cuántos intervalos meter? Lo que nos dice la evidencia y lo que parecen confirmar la mayoría de autores es que por lo menos, vamos a meter un número de intervalos hasta cumplir en torno a 10 minutos, ¿vale? Trabajando por encima del 95% del VO2 máximo, ¿vale? Como puedes ver, al final el HIIT es muy potente porque nos permite estar más tiempo en una alta intensidad que otro tipo de cardio. Es decir, por ejemplo, si tú sumas el total de cuánto tiempo pasas por encima del 90% del VO2 máximo, en un cardio normal sería mucho menos tiempo que lo que podemos hacer, por ejemplo, con el HIIT. Y es básicamente uno de los beneficios principales de usar el HIIT, básicamente, ¿ok? Entonces, bueno, hemos visto cómo configurar cada intervalo, hemos visto esta parte del calentamiento, tiene que ser un buen calentamiento, tiene que ser con series de aproximación para no lesionarnos, la intensidad, la duración, el número de intervalos, la intensidad de la recuperación,
la duración de la recuperación y el conjunto de series para plantearlo. Estas son, digamos, las variables más importantes que tenemos que tener en cuenta para plantear un buen hit. Y te preguntarás, ya, bueno, claro, ¿y cómo lo hago, por ejemplo, para mi caso en concreto? Depende de tu caso en concreto. Es decir, al final no hay una norma de oro, no hay una regla de oro. Hay tantas configuraciones como personas hay en el mundo, porque al final tienes que ajustarlo de forma súper individual a cada persona, ¿vale? Por lo tanto, en este caso en concreto, lo que habría que hacer es ajustar, ver tu nivel de entrenamiento, ver en qué punto te encuentras, lesiones previas, analizar tu caso en concreto y ajustar el hit en consecuencia, ¿vale? Como digo, sobre todo que tengamos en cuenta que para hacer un buen hit va a ser súper necesario que tengamos cierto nivel de rendimiento. De lo contrario, estamos haciendo pues adaptaciones, estamos haciendo pequeños ajustes, pero no es un hit genuino como lo que se ve en la investigación, ¿vale? Visto esto, vamos a hablar de cuáles son los beneficios principales del hit. Tenemos una amplia investigación que nos confirma que el hit es muy potente para un montón de cuestiones. Por ejemplo, sabemos, como hemos dicho ya, que el hit va a estar vinculado con el V2 máximo. Sabemos también que el V2 máximo está vinculado de forma inversa con la mortalidad. Es decir, se sabe que personas que tienen un mayor índice de V2 máximo tienen menos opción de morirse. Hay una relación inversa. Y esto, por ejemplo, se ha estudiado con miles y miles y miles de personas en estudios longitudinales. Ancianos, personas de mayor edad, de menor. Se sabe que el V2 máximo es un muy buen indicador contra la mortalidad. Y el hit incide directamente sobre el V2 máximo, ¿vale? Sabemos también, por ejemplo, que el hit aumenta los niveles de HDL, por ejemplo, a nivel de colesterol HDL. Sabemos también que baja los triglicéridos y la glucosa en ayunas. Sube el HDL, baja triglicéridos, glucosa en ayunas, ¿vale? Que son efectos del HIIT, adaptaciones que tenemos con el HIIT. Y además está vinculado con la reducción del estrés oxidativo, está vinculado con la reducción de factores inflamatorios, está vinculado con mayor sensibilidad a la insulina. Está vinculado, por ejemplo, con mejora en enfermedades como la diabetes, por ejemplo. Está vinculado con la mejora en la calidad de vida. Se usa bastante, por ejemplo, en enfermedades como diabetes, como he dicho antes. Se usa, por ejemplo, también en personas que tienen síndrome metabólico, hígado graso no alcohólico. Sabemos que se vincula también con el BDNF, es decir, con neurotrofinas, mejora la función a nivel cerebral. Como digo, está vinculado con un montón de cuestiones que al final pues son importantes, ¿vale? Está vinculado también, por ejemplo, se usan protocolos, por ejemplo, con personas que tienen insuficiencia cardíaca, personas, por ejemplo, también que tienen enfermedad coronaria. Mejora también a nivel de densidad y función mitocondrial, que esta parte es súper importante, también a nivel de rendimiento, en fin. Tiene muchísimos beneficios que, como digo, pues cada vez hay más y más investigación. Diabetes, enfermedad coronaria, disfunción cardíaca, disminuye el estrés oxidativo, a nivel de HDL, triglicéridos, glucosa, la sensibilidad a la insulina, el V2 máximo, mejora el rendimiento, en fin, una gran cantidad de beneficios. Y posiblemente uno de los que quieras tener más en cuenta es la parte de cómo afecta el HIIT a la pérdida de grasa corporal. ¿Te interesa, verdad? Bueno, tenemos que entender que al final sí que se ha visto que el HIIT puede estar vinculado con una reducción de la grasa subcutánea y sobre todo hace falta menos tiempo que en un cardio más prolongado. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos que pueden explicar esta parte? Principalmente se teoriza que son 3 mecanismos los que vinculan el HIIT con la pérdida de grasa corporal. Primero, puede estar vinculado con una inhibición de la glucogenólisis, es decir, que principalmente vamos a tener el ATP, esta moneda energética, a través de la fosfocreatina y a través de los triglicéridos intramusculares, ¿vale? Es uno de los mecanismos, la inhibición de la glucogenólisis. Vamos a hacerlo más sencillo, y si no, no va a entrar. Inhibición de glucogenólisis, ¿vale?
Es decir, que principalmente vamos a tener este ATP por medio de la fosfocreatina y por medio de los triglicéridos intramusculares. En segundo lugar, porque va a estar vinculado con la reducción del apetito. Como hemos dicho antes, básicamente el HIIT va a tener un potente efecto a nivel neuroendocrino, es decir, catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, todo esto va a estar, digamos, hasta arriba, a tope, cuando hacemos este tipo de trabajos. Y es por eso por lo que puede haber cierta vinculación con la reducción del apetito. Y también puede haber cierta vinculación a nivel del EPOC, que es básicamente el gasto energético que tenemos una vez hemos terminado este HIIT. Digamos que, como es un trabajo tan demandante, es un trabajo tan intenso, es un trabajo que nos descoloca tanto a nivel de homeostasis, a nivel de equilibrio, pues nuestro cuerpo tarda bastante tiempo en reponerse, en recuperarse, y por lo tanto, lo que implica es básicamente que nos cuesta más gasto energético volver a ese punto. ¿Cuál es la realidad? Que realmente no implica un gran gasto energético. Es decir, la relación, la diferencia, por ejemplo, un trabajo más normal o un trabajo menos intenso, no es tan grande, no afecta tanto, ¿ok? Sí que es cierto que se pueden consumir unas kilocalorías extra una vez hemos terminado el ejercicio, pero no afecta tanto. De hecho, ¿qué nos dice la última evidencia? Y concretamente, dos metaanálisis del año 2017. Sabemos, y las últimas evidencias nos dicen esto, que realmente no hay tanta diferencia en cuanto a la pérdida de grasa corporal respecto al cardio estacionario, respecto al cardio mucho más prolongado, respecto al cardio no tan intenso. Bien, lo que sí que es verdad es que hay un gran beneficio y es a nivel del tiempo invertido, que requiere mucho menos tiempo, mucho menos tiempo, y también puede generarlo a nivel de adherencia. Es decir, por ejemplo, si te gusta, si te motiva a practicarlo, si te sientes que mejoras, pues bueno, a nivel de adherencia puede ser potente también, ¿vale? Pero lo cierto es que lo importante para perder grasa corporal, aparte de estos mecanismos que hemos dicho que pueden estar vinculados con ello, es que no hay tanta diferencia a nivel práctico. No hay tanta diferencia a nivel práctico. Lo importante, sabemos qué es lo que es el déficit energético, son los hábitos, es el que seas activo, que te muevas en tu día a día, y no parece haber tanta diferencia. Como digo, es posible una cierta vinculación por ciertos mecanismos que lo vinculan con la pérdida de grasa, pero lo cierto es que a nivel práctico no hay tanta diferencia. Por lo tanto, puedes obtener un beneficio muy parecido usando un cardio estacionario que un HIIT. ¿Qué es lo que haría? Lo que más te guste. Y sobre todo ten en cuenta que para obtener los beneficios del HIIT hace falta que tengas cierto nivel de entrenamiento. Esta parte es súper importante. Bien. Bueno, contarte también que evidentemente cuando hemos hablado de los protocolos del HIIT hemos visto que hay diferentes formas de hacerlo. El RST, hemos visto también el SIT, el HIIT, etc. Digamos que la clasificación principal que podemos hacer dentro de estos protocolos o dentro de estos intervalos son intervalos más cortos e intervalos más largos, ¿vale? Por ejemplo, cuando hacemos una clasificación de intervalos cortos e intervalos largos, sabemos, por ejemplo, que cuando hablamos de intervalos cortos, hablamos de que son inferiores a 2 minutos. Y trabajamos con periodos de recuperación de en torno a 30 segundos, ¿vale? Entonces van a ser de aproximadamente menos de 2 minutos y recuperaciones de unos 30 segundos de recuperación, ¿vale? ¿Qué va a implicar esto? Pues va a implicar unas adaptaciones muy concretas y muy específicas respecto a, por ejemplo, si trabajamos con intervalos más largos, ¿vale? Cuando trabajamos con intervalos más largos, vamos a trabajar pues, de forma totalmente distinta. Vamos a trabajar con periodos de más de 2 minutos de ese intervalo, ¿vale? Y vamos a trabajar con aproximadamente en torno a 3 minutos de recuperación. Más o menos, ¿ok? ¿Cuáles son los periodos de descanso que son recomendables después de hacer una sesión de HIIT? Lo que dice la evidencia y con lo que están de acuerdo la mayoría de autores es que dejemos por lo menos entre 48 y 72 horas después de una muy buena sesión de HIIT. Que dejemos recuperar realmente el sistema neuromuscular y que no metamos sesiones de HIIT muy prolongadas, muy continuadas, con mucha frecuencia. Por tanto, dejar un descanso de 48 o 72 horas es interesante, es lo que te recomendaría y yo lo haría de esa forma en concreto, ¿vale? Otra pregunta, por ejemplo, que me hace mucho la gente, es si trabajar con pendiente o no trabajar con pendientes. Es decir, si trabajamos con planos inclinados, que no haya plana, o en caída, ¿vale?
Sabemos que afecta mucho si trabajamos con pendiente o sin pendiente a las respuestas que obtenemos con el HIIT, ¿vale? Por ejemplo, cuando trabajamos con una pendiente positiva, como en este caso, ¿vale? Sabemos que las demandas a nivel muscular van a ser mucho más altas, la fatiga a nivel muscular va a ser mucho más alta, pero realmente nos va a costar más progresar a nivel de V2 máximo. Sin embargo, sabemos, por ejemplo, que cuando encontramos una pendiente de 0, ¿vale? Es más fácil llegar a ese pico de V2 máximo y es más fácil progresar en cuanto a V2 máximo. ¿Cuál es el problema de una pendiente negativa? Que el daño muscular es mucho más alto, porque el daño excéntrico es mucho más alto. Entonces, a nivel de agujetas, recuperación, tienes que controlar mucho más, tener mucha mejor técnica. Digamos que dejarte caer cuesta abajo, por ejemplo, requiere un trabajo excéntrico a nivel muscular muy alto. Por lo tanto, para trabajar el HIIT realmente, el genuino, y sacar el máximo partido, mi consejo personal es que lo hagamos a 0 grados, que lo hagamos sin inclinación, ¿vale? Sí que es verdad, por ejemplo, que en personas que quizá pues, no tengan un gran nivel de entrenamiento, se puede empezar a trabajar con pendientes para disminuir un poquito el riesgo de lesión, para que no sea tan impactante, para que sea pues un poquito más ligero. Pero, como digo, a nivel de V2 máximo y de obtener los máximos beneficios del HIIT, vamos a usarlo sin inclinación, vamos a usarlo con pendiente 0. Esta parte es importante. Para terminar, vamos a entender de qué forma podemos progresar, de qué forma podemos ir mejorando semana a semana para obtener una mayor respuesta en el HIIT, ¿vale? Primero, si eres una persona, por ejemplo, que quiere entender muy bien cómo manejar el conjunto de variables en su rutina, que buscas ganar fuerza, ganar masa muscular, perder grasa, combinar todos estos conceptos con el HIIT, con el trabajo aeróbico, buscas aprender desde cero a hacer una rutina de entrenamiento, quiero que sepas que en la descripción tienes perfectamente explicado y detallado uno de nuestros programas, que es DTR, Diseña tu Rutina, donde te enseñamos desde cero a que aprendas a crear tu rutina de entrenamiento. Entonces, si te apetece, por ejemplo, aprender sobre programación, aprender a progresar en los ejercicios, a diseñar estas rutinas que sean efectivas, todo eso tienes aquí abajo en la descripción nuestro programa DTR, échale un ojo, mira qué es lo que estamos haciendo, porque vas a ver que compartimos un montón de Excel automatizados, compartimos el paso a paso para que progreses al máximo, y si es para ti, pues la verdad que sería muy potente verte dentro. Entonces, por lo menos que lo revises. Tienes aquí abajo 2 cosas que te he dado. La primera es este regalo que complementa toda esta información, y la segunda, toda la explicación de nuestro programa DTR para que veas realmente, pues oye, en qué consiste, qué es lo que hacemos, y sobre todo, si tienes dudas de cómo sacarle partido a tu entrenamiento, cómo hacer una rutina, quieres ser un profesional de crear rutinas y de progresar al máximo, no vas a encontrar nada igual como DTR, porque DTR te enseña cómo hacerlo y te enseña a pescar. No es toma, te doy el pescado, no es toma, te doy la rutina, sino te enseño a crear tu rutina, paso a paso, en menos de un mes, con clases muy cortitas, con Excel que yo he creado, para que aprendas desde cero a crear tu rutina y hacer la mejor rutina que tienes que hacer. Entonces, si eres una persona que quiere más, que sepas que aquí abajo tienes todo explicado y sería un placer verte dentro de uno de nuestros mejores programas. Sería increíble. Hablemos de progresión. ¿Cómo progresamos en el HIIT? ¿Cómo lo hacemos? Primero, para mí, uno de los puntos más importantes es que progresemos aproximadamente cada 4 o 6 semanas. Intentar meter mucha carga en muy poco tiempo no es una buena idea. Vamos a progresar en torno a 4 o 6 semanas, ¿vale? ¿Cuál sería el orden que yo usaría para progresar en un HIIT? ¿Cómo lo haría yo? Primero, lo que haría sería modificar los tiempos de cada intervalo. Recuerda lo que te expliqué aquí. Modificamos los tiempos de cada intervalo, ¿vale? Poco a poco vamos a ir subiendo, digamos, el tiempo en el cual estamos trabajando con máxima intensidad. ¿Cuál sería el tiempo máximo al que yo llegaría? La evidencia nos dice que vamos a progresar hasta un máximo de 4 minutos. ¿Cómo haremos esta progresión? Vamos a hacerla de forma muy progresiva y muy paulatina, ¿vale? Por ejemplo, haciendo incrementos de 15 segundos cada semana, hasta que lleguemos a un máximo de 4 minutos. Semana 1, por ejemplo, pues hacemos de 1 minuto. Semana 2, de 1 minuto 15. Vamos progresando
poco a poco. Y hacemos incrementos cada 4 o 6 semanas, para ir poco a poco al respecto, ¿vale? En segundo lugar, después de, digamos, tocar los tiempos de intervalo, vamos a tocar los números de intervalo que metemos. Vamos a jugar con cuántos intervalos estamos metiendo. ¿Cuál sería para mí el máximo de intervalos a meter por sesión? La evidencia nos dice que vamos a jugar hasta un máximo de 10 intervalos, ¿vale? Vamos a movernos hasta un máximo de 10 intervalos. Y por último, ¿cuál sería el tercer punto que yo tocaría en la progresión? Vamos a modificar los tiempos de recuperación. Y el objetivo, en este caso, es ir bajando los tiempos de recuperación, que por cierto va a ser lo más complicado. Bajar los tiempos de recuperación y rendir en series siguientes va a ser sin duda lo más complicado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer un trabajo cada 4 o 6 semanas, donde vamos a ir jugando con el conjunto de variables, y primero vamos a modificar los tiempos de los intervalos. Va a ser realmente fácil de modificar. Si vamos poquito a poquito, de 15 en 15 segundos, va a ser fácil. En segundo lugar, ¿cuántos intervalos hacemos? Aquí, por ejemplo, se puede bajar de nuevo el tiempo que hemos hecho y jugar con los intervalos. Al final, las opciones son máximas. Puedes, por ejemplo, subir los intervalos y no modificar, subir el tiempo y no modificar los intervalos, subir los intervalos y no modificar el tiempo. Hay muchas opciones, ¿vale? Hay infinitas formas. Todo esto, como digo, abajo, en nuestro programa de TR, explicamos cómo hacerlo de forma detallada para tu rutina, con todas las opciones, todas las formas de progresar, progresión lineal, ondulada, todo está explicado para que sepas incorporarlo en tu rutina. En este caso en concreto, como digo, las opciones son máximas. Ahora tienes que saber qué es lo mejor para ti y entender y estudiar qué es lo mejor para ti. Principalmente, esto va a depender de tu nivel. Si eres principiante, intermedio o avanzado, o élite o olímpico, ¿vale? Pero va a depender de eso. Pero bueno, lo dicho. Primero jugamos con los tiempos de intervalo y vamos poco a poco subiendo unos 15 segundos por cada vez que progresamos. En segundo lugar, modificamos el número de intervalos. Por ejemplo, si hemos empezado por 4, hacemos 5, 6, 7, hasta un máximo de 10. Y finalmente, lo que hacemos es modificar la recuperación. ¿Cómo conjugamos el conjunto de características? Como digo, va a depender de ti y va a depender de cómo lo estructuras a lo largo del tiempo. Pero no hay una regla de oro. Va a depender de cada persona y va a depender de si tiene sentido o no el que lo plantees de una forma o lo plantees de otra. ¿Bien? A partir de aquí, es un poco el resumen de todo lo que quería contarte para que le saques el máximo partido al HIIT. Podríamos hablar horas y horas y horas de todo esto. Creo que en esta clase he resumido muy bien los conceptos más importantes para que te lo lleves ya puesto, lo más importante. Pero como digo, o sea, esto, por ejemplo, en nuestro programa de TR, pues es que se explican cada variable perfectamente, de cara a rutinas de hipertrofia, rutinas de fuerza, todo está explicado para que sepas realmente diseñar tu rutina y para que sepas sacarle realmente partido a tu rutina. ¿Vale? Pero bueno, con esta clase tienes, digamos, los conceptos más importantes. A partir de aquí, mi consejo personal es que te vayas a la descripción, te descargues el documento gratuito que he compartido contigo para que profundices en toda esta información, para que detalles en toda esta información y además que le eches un ojo a nuestro programa de TR, porque si quieres aprender a diseñar tu rutina y quieres aprender mucho más sobre esto, tanto si eres entrenador, tanto si no lo eres, tanto si simplemente quieres hacerlo para progresar más, por lo menos que veas qué es lo que estamos haciendo, porque puede aportarte mucho más, puede aportarte mucho más. Esto, acabas de ver, digamos, la punta del iceberg, o sea, acabas de ver, esto es un iceberg, ¿vale? Pues bueno, acabas de ver esta parte, acabas de ver lo que he compartido de forma pública, pero más allá, que sepas que hay mucho más con lo que puedes aprender, con lo que puedes profundizar, que le puedes sacar un montón de partido, y en la descripción tienes toda esta información. Entonces, si eres una persona que no se conforma, que quiere más información, que quiere aplicarlo, mi consejo es que vayas abajo, que eches un ojo a lo que estamos haciendo, y oye, si te apetece, pues será un placer verte dentro. Si no te apetece porque no es tu momento, pues no pasa nada, pero por lo menos que no dejes de ver qué es lo que estamos haciendo porque hay mucho más. Así que, compañeros y compañeras, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, ha sido todo un placer. Si te ha gustado, agradezco un montón tu manita arriba, ese pequeño like, y nos vemos en próximas clases. De corazón, muchas gracias, y si no te importa dejarme un comentario con qué te ha parecido, me sentiría súper agradecido. Compañeros y compañeras, nos vemos.